Bien, lo que vamos a ver ahora en esta clase es la herramienta pincel, ¿sí? Vamos a ver la herramienta pincel y cómo actúa y la importancia para crear nuestros diseños, para hacerlos más creativos, más originales. Lo que vamos a hacer es ver las propiedades básicas del pincel, de la herramienta pincel. Vamos a a crear un nuevo documento, archivo nuevo, le ponemos pincel como nombre y lo dejamos así como está acá, web, como ya usamos en otros ejercicios. Le ponemos OK y lo que vamos a hacer es ver las propiedades básicas del pincel. Para eso tenemos que habilitar el espacio de trabajo relacionado con el diseño del pincel. ¿Cómo hacemos eso? En versiones anteriores de Photoshop CS5 recomiendo ir en ventana, espacio de trabajo, pintura, ¿sí? En esta versión de CS5 vamos a ir acá, este botón de acá en diseño. En vez de diseño le ponemos pintura, ¿sí? Entonces al elegir pintura nos va a traer en el panel derecho, va a mostrar todas las herramientas necesarias para trabajar con el pincel. Bien, para ver cómo actúa el pincel, vamos a generar una capa nueva. Podemos apretar este botón de acá o bien ir a capa nueva, capa, ¿sí? Capa 1. Entonces sobre esta capa vamos a empezar a dibujar con la herramienta pincel. ¿Dónde se ubica la herramienta pincel? Se ubica aquí, no confundirse con este pincel que es otra cosa, sino este pincel de acá, ¿sí? Un clic derecho y elegimos herramienta pincel con el botón izquierdo del mouse. Yo voy a dejar los valores predeterminados que venía con los pinceles para ver bien paso por paso. Cuando elijo la herramienta pincel, a ustedes les va a aparecer estos pinceles, ¿sí? Por default aparece esta paleta de pinceles. ¿Qué quiere decir? Los pinceles se dividen en dos tipos. Tenemos pinceles gruesos, duros y pinceles blandos, ¿sí? Es como que simula el pincel real, que si apretamos fuerte va a dibujar trazos gruesos y fuertes, y si dibujamos suave va a dibujar trazos apagados, medio difuminados. Entonces acá tenemos, si hacemos clic sobre estos pinceles, vamos a tener diferentes pinceles con diferentes propiedades cada uno, ¿sí? Hacemos clics. Por ejemplo, vamos a dibujar con este primer pincel. Le damos un valor de tamaño un poco más grande para ver cómo actúa. Con un 60 está bien, ¿sí? Este es un pincel blando porque nos damos cuenta porque tiene los bordes difuminados. Si dejamos apretar el botón izquierdo del mouse sobre el área de trabajo, vamos a poder dibujar a mano alzada con este tipo de pincel. Ahora hacemos clic sobre el pincel de abajo, que es más duro, ¿sí? Y al dibujar van a ver que es más oscuro. Acá tenemos una ayuda que nos indica, esto más que todo es por si tenemos una tableta digitalizadora, para poder saber cuándo apoyamos el pincel en el área o no, y cuándo no.
Estos son pinceles especiales, ¿sí? Tenemos muchos pinceles para elegir y depende de cada ocasión, ¿sí? El flujo, si yo vamos a elegir este pincel, si yo modifico el flujo, es la cantidad de negro, en este caso, que voy a tener mientras voy pintando, ¿sí? Si le pongo el 100% va a ser continuo el negro. Va a ser menos continuo la cantidad de negro que voy a ir agregando mientras voy pintando. Como notarán, esta es punta redondeada, ¿sí? Porque va dejando puntitos, círculos negros. Depende del flujo eso. Si pongo un 100% va a ser todo seguido los círculos negros. Va a ser puramente duro el pincel.